Desde ahora se está grabando la clase, ¿ya? Buenas tardes, buenas noches ya a todas y a todos. No voy a poner la cámara porque voy a compartir la pantalla inmediatamente para que comencemos, ¿ya? Voy a compartir pantalla. Ahí está. Ya, ahí está. Bueno, hoy vamos a ver el periodo colonial en Chile, ¿ya? La última parte, la última clase vimos los pueblos que estaban antes de la llegada de los españoles en América, ¿ya? Y los dividimos por la parte norte, centro y sur, ¿ya? Y también los que estaban en la parte más austral de nuestro país, ¿ya? Luego, desde la llegada de los españoles, viene un periodo que se llama la colonia, o el periodo colonial en Chile, ¿ya? Y esto se da luego de la llegada de los primeros españoles a nuestro país. En un principio fue Diego de Almagro y luego Pedro de Valdivia, ¿ya? Y dentro de este periodo se va a dar esta forma de gobierno de parte de los españoles para toda América, que es la época colonial o el periodo colonial. Y lo que vamos a ver hoy día tiene relación con eso, con el periodo colonial en Chile. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Específicamente, vamos a explicar aspectos centrales de la colonia, como la dependencia de las colonias americanas, de la metrópoli, el rol de la Iglesia Católica y el surgimiento de una sociedad mestiza. Ya, eso es lo que vamos a ver hoy. La idea es que ustedes entiendan más o menos qué fue la colonia y cómo se organizó en nuestro país y también en el resto del continente americano una vez que llegaron los españoles a América. ¿Ya? Ese va a ser en este caso el objetivo principal de la clase de hoy. ¿Ya? Vamos a continuar. ¿Ya? Entonces el objetivo específico de hoy es reconocer las principales características de las instituciones de la corona española en América y en Chile. Ya en este periodo colonial van a existir un sinnúmero de instituciones que los españoles van a poner en América para tener un control sobre el nuevo continente, principalmente en lo político y en lo económico, y luego también en la organización del territorio, ¿ya? Esto que está en el fondo es un mapa, ¿ya? De el continente americano en la época colonial, ¿ya? Este es un mapa del continente americano en la época colonial y ustedes pueden ver más o menos cada uno de los países que hoy día existen y otros que en ese tiempo todavía tenían nombres diferentes o que todavía no estaban reconocidos como países, sino solamente como territorios. ¿Ya? Vamos a comenzar entonces. ¿Qué es la colonia o qué entendemos por colonia o a qué llamamos colonia? ¿Ya? Se denomina colonia al periodo que va después del proceso de conquista, durante el cual América quedó bajo el sometimiento de la monarquía española hasta la independencia de nuestro continente y también de nuestro país, siendo nuestro país y el resto del territorio americano una colonia de España. ¿Ya? ¿Y qué va a ser una colonia? Una colonia es aquel territorio dominado y administrado por un país extranjero que posee gran poder y que significa la instalación de estructuras sociales, políticas, culturales y económicas, perdón, de la metrópolis de origen. Cuando hablamos de una colonia, estamos hablando de una extensión del territorio, en este caso de los españoles en el continente americano. Ya el territorio de América va a ser una colonia de los españoles, o sea, va a ser una extensión del territorio español, pero en otro continente y en otro lugar. ¿Ya? Y como ese territorio va en este caso, a ser parte de España o va a pertenecer a España, una parte de América, la otra parte va a ser de los portugueses, ellos van a administrar este territorio en lo político, en lo económico y principalmente en lo territorial, ¿ya? Entonces nosotros vamos a llamar colonia a un, a un territorio dominado y administrado por un país extranjero que va a poseer gran poder,
específicamente eso. ¿Ya? Les voy a dar unos minutos para que escriban estas definiciones que están ahí porque son muy importantes. ¿Ya? Es muy importante que entendamos qué es una colonia y por qué nuestro país y el continente americano completo fue en este caso una colonia de los españoles desde el año 1492 aproximadamente, que fue el descubrimiento de América, hasta el año 1810, 1820, que fue donde comenzaron las primeras independencias de los de los países que estaban en América bajo el yugo de los españoles, ¿ya? Reconociendo como el primero de ellos a, a- a los haitianos, ¿ya? El país de Haití fue el primero en independizarse por allá por el año 1790 aproximadamente, 1800, ¿ya? 10 o 20 años antes que todos los otros países, antes que Chile, que Argentina, que Uruguay, ¿ya? Los haitianos en este caso se independizaron 20 años antes que el resto de los países, ¿ya? Y esto se Me dio por pregunta, ¿y una eso debido a revolución qué? de los esclavos que estaban en Haití y que iniciaron una revuelta para buscar la independencia, ¿ya? Así que como les dije, les voy a dar esos unos minutos para que escriban lo que está ahí, ¿ya? ¿Me escuchan bien? Si recuerden que si me escuchan bajo me avisan o si voy muy rápido también, ¿ya? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Una consulta, ¿esto no está en el libro? ¿En algún libro? Sí, sí, si está en el libro, lo pueden encontrar desde la página 45 en adelante, ya del libro 1. Gracias. De la página 45 hasta la página 60 aproximadamente. Hasta la página, perdón, hasta la página 64. Ahí va a estar el proceso de la colonización o de la colonia en Chile y en nuestro continente americano. Ya, un minuto más para que escriban eso y para que avancemos, ¿ya? Porque el tema de la colonia es bastante información y la idea es que la mantengamos clara y voy a también destacar las cosas más importantes de este periodo, ¿ya? Profe, ¿qué Como la página era? encomienda, Disculpe. de la 45 en adelante, hasta la 64, del libro 1, ¿ya? El módulo 1. Ya, vamos a avanzar, ¿ya? Ya, el inicio de la colonización. Para la corona española no bastaba la conquista del Nuevo Mundo. Para esto se hacía necesario iniciar un proceso de colonización,
por lo que América asimiló las instituciones y costumbres que imperaban en España, ¿ya? Respecto a las instituciones clásicas del mundo español, tanto criollos como peninsulares tendieron a transformarlas de acuerdo a su realidad. Ya luego del descubrimiento de América en 1492, ya los españoles en este caso y también los portugueses vieron necesario iniciar un proceso de colonización, por lo que se instauró en América, como ya les he dicho anteriormente, instituciones y costumbres que venían directamente desde España. Y es así como se instaura el tema de la colonización en América y también principalmente en Chile con estas instituciones. ¿Ya? Esto quizá no es tan importante que lo escriban, así que vamos a pasar a la siguiente, que sí es importante, pero que también está en el libro. ¿Ya? ¿Cuándo ocurre la colonización en Chile? Es importante. El periodo colonial en nuestro país comprendió un periodo que va desde el año 1598, cuando ocurre la batalla o el desastre de Curalaba, que marcó el fin de la ocupación española en el territorio ocupado al sur del río Biobío por el pueblo mapuche, quedando el establecimiento de la frontera natural entre españoles y araucanos en el río Biobío. ¿Ya? Este periodo concluyó en 1810, cuando se da inicio al proceso de independencia que inició nuestro país con la conformación de la primera Junta Nacional de Gobierno. ¿Ya? Y más abajito ustedes tienen una línea del tiempo que es bastante ilustrativa de cada uno de los periodos de nuestra historia, ¿ya? Desde 1500, con un periodo prehispánico, luego con el descubrimiento y la conquista de nuestro país, que va del 1536 a 1598, y luego un periodo colonial que abarca desde 1600 hasta 1800 aproximadamente, ¿ya? Y si vamos más a lo específico, desde 1598 hasta 1810. Y luego de eso va a empezar un periodo republicano con un Chile ya independiente de la corona española, ¿ya? Entonces lo que necesito que escriban aquí es el inicio y el fin del periodo colonial o desde dónde hasta dónde abarca, ¿ya? Igual si quieren es importante, pueden hacer la línea de tiempo que está abajo, ya con las fechas, y marcar el periodo colonial que va desde 1600 hasta 1800, ¿ya? El periodo colonial en nuestro país dura alrededor de 200 años, ¿ya? Y esto se da, como les dije, luego del descubrimiento y la conquista de nuestro país hasta la independencia de Chile. Todo ese periodo va a ser el periodo colonial y es donde Chile va a depender exclusivamente de la corona española. Va a ser un territorio español, ¿ya? Así que le voy a dar también unos segunditos y quizás un minuto o dos para que eh, ustedes puedan escribir la línea del tiempo que está abajo porque es bastante interesante. Ya no se desgasten en la última parte, ya que va desde 1800 al año 2000 porque son muchas fechas, ya. Lo que sí es importante es que escriban el periodo colonial más que el resto, ya.
Ya. ¿Vamos a avanzar o le falta por escribir de la línea del tiempo? Recuerden que deben centrarse principalmente en el periodo colonial, ¿ya? Que es lo que estamos viendo hoy día. Ya, voy a avanzar entonces. Ya, aquí ustedes tienen una imagen de unas ciudades en el siglo XIX en América Latina. En la número 1 está Santiago de Chile, en la número 2 Ciudad de México y en la número 3 Lima, Perú. ¿Ya? Y aquí va a surgir una pregunta. ¿Qué elementos van a tener en común estas imágenes que ustedes pueden observar ahí? Las tres imágenes tienen catedrales Ya, muy bien. y hay Y- caballo y hay mucha gente Ya, muy bien. y Que que los mantienen el paisajes mismo, son similares. claro, mantienen el Ya, mismo estilo colonial. ya, súper bien. ¿Alguien tiene otra percepción de las imágenes que estamos viendo ahí? Son las tres del siglo XIX. Ya, también. Y que tienen los mismos paisajes. Ya, muy bien. Lo que ustedes dijeron todo está bien, ¿ya? Existe una similitud entre estas tres imágenes por el tema de la colonización o de la colonia. Todas tienen un estilo colonial. Y siempre cuando ustedes vayan a una plaza colonial o a una plaza que está en el siglo XX, ya se van a dar cuenta que el ordenamiento de la plaza principal, ya o la plaza de armas, tanto de Chile, de México, de Perú, específicamente van a ser muy similares. Siempre va a haber una catedral en estas plazas, ¿ya? Y se van a organizar desde el centro hacia la periferia, ¿ya? En la colonia se dio una organización muy específica de las ciudades, principalmente de las capitales, ¿ya? Hubo una organización más estratégica de una ciudad y siempre se va a organizar desde el centro hacia afuera, desde adentro hacia afuera, ¿ya? Siempre en la época colonial y ya al comienzo del siglo XX, las personas que viven más cerca de la plaza van a ser las personas que tienen más dinero. Las personas que tienen menos dinero se van a ir, van a buscar una ubicación más lejos en este caso, una plaza o un centro urbano, ¿ya? Hoy en día eso lo vemos muy marcado en Santiago. La mayoría de las poblaciones que están las zonas más periféricas de la región metropolitana son las poblaciones más conflictivas o más marginadas por, en este caso, una ciudad o un país, ¿ya? Y esto tiene mucha similitud con la organización de la colonia en sus urbes, ¿ya? Porque siempre fueron organizando una ciudad desde el centro hacia afuera. Ya las personas que viven más cerca del centro son las que tienen más dinero y las que viven más lejos son las personas más pobres, ¿ya? O sea, se mantiene igual el mismo estilo con el tiempo. Claro, claro, como usted dice, el tema de la organización colonial se dio así y hoy día se mantiene y se marcó y se profundizó en Chile y bueno, en la mayoría de las ciudades de América. ¿Ya? Siempre van a existir unas ciudades periféricas que van a estar a las afueras de la ciudad, las van a marginar, tener lejos, ¿ya? Y piensen ustedes que en Santiago hay comunas que no tienen farmacia. ¿Ya? En La Pintana, en Pedro Aguirre Cerda, por ejemplo, en La Granja, en Puente Alto hay una farmacia para toda una comuna. En cambio, si ustedes tienen la posibilidad de ir a Las Condes o a Providencia, ya va a haber una farmacia cada 2 cuadras, ¿ya?
Entonces va a existir también una segregación de las personas dependiendo de dónde viven. Y esto también viene desde la época colonial, ¿ya? Como dice ahí, para asegurar su dominio en América y mantener la autoridad sobre sus habitantes, la corona española creó varias instituciones de gobierno que están bajo el control del rey, cuya voluntad era siempre la última palabra. Algunas estaban establecidas en España y otras en América. Aquí ustedes al costado izquierdo van a encontrar un organigrama de cómo se fueron organizando las colonias en América, ya principalmente desde el puesto más alto hasta el más bajo. Eso, para las personas que tienen el libro, lo van a encontrar en la página 46, ¿ya? Y que va a estar muy similar a como ustedes lo pueden encontrar acá, ¿ya? Con todas las instituciones. Y por supuesto va a estar en la cabeza del rey. El rey va a ser el gobernante más importante en España y también en las colonias, ¿ya? Luego del rey va a venir el Real y Supremo Consejo de Indias, que va a estar específicamente con su sede en Madrid, ¿ya? En Madrid va a estar el Real y Supremo Consejo de Indias, que en el libro ustedes pueden ver más específicamente qué es lo que hacía el Real Consejo de Indias, ¿ya? Que en este caso va a ser un organismo legislativo, ejecutivo y judicial desde España que se va a ocupar de los asuntos relativos en América, principalmente que va a tener relación con las leyes, ¿ya? Luego de eso va a existir una casa de contratación que va a estar en Sevilla y luego un organismo un organismo que va a ser encargado de los temas de gobierno en América, ¿ya? Una pregunta para ustedes antes de que continuemos. ¿Por qué creen ustedes que la casa de contratación va a estar en Sevilla y no en Madrid? ¿Por qué creen ustedes que la casa de contratación, ya que en este caso va a ser un organismo que se va a encargar de la inspección y del control del tránsito marítimo entre España y América y también el comercio y los inmigrantes y los esclavos? ¿Por qué creen ustedes que la casa de contratación, que va a regir el comercio y el movimiento de personas y también de barcos entre España y el continente americano va a estar en Sevilla y no en Madrid? ¿Por qué creen ustedes que sea eso? Ahí me pillo, profe. Ya, pero no sé, eh, por eso les consulto. ¿Por qué creen ustedes que va a estar Para en estar Sevilla y al no en tanto de Madrid? las ventas y contrataciones de gente y la venta que ¿Ya? se hace afuera, ¿puede ser? ¿Ya? Pero mi consulta es el tema de la ubicación. ¿Por qué creen ustedes que estaba en Sevilla y no en Madrid, siendo que Madrid va a ser la capital en este caso y una de las urbes más importantes de España en esa época? Profe, será porque Sevilla estaba cerca del mar, ¿o no? ¿Ya? ¿Ya? O porque será más céntrico, así como lo dijo, que tiene más plata, será más marinera. ¿Ya? ¿Alguien tiene otra respuesta? ¿No? Ya. La respuesta es la siguiente. La casa de contratación va a estar en Sevilla, porque como dice el compañero, va a estar más cerca del mar, pero principalmente porque Sevilla va a ser uno y si no el puerto más importante de España en ese tiempo. Entonces, la mayoría de los barcos y de las embarcaciones que van a ir desde España hacia otros lugares van a partir y van a llegar a Sevilla, ¿ya? Entonces, en este caso, es por eso que los españoles, en este caso el rey, va a dejar la casa de contratación principalmente en el puerto de Sevilla. Ya tiene que ver principalmente por la ubicación más estratégica en este caso, Sevilla, respecto a las otras, en este caso, a las otras ubicaciones de España.
¿Ya? ¿Por qué? Porque las otras ciudades no van a tener el puerto que en este tiempo estaba en Sevilla, y también porque Sevilla va a ser una ubicación muy importante dentro del mar Mediterráneo, ¿ya? Y porque también va a ser una de las ciudades que queda más cerca de América, ¿ya? Por mar. Todo eso tiene relación con que la casa de contratación, en este caso, va a estar ubicada en Sevilla, ¿ya? Luego de eso, ¿ya? Van a existir otras instituciones que van a estar en América, ¿ya? Principalmente que tienen relación con las autoridades unipersonales, ¿ya? El virrey va a ser una figura muy importante dentro de la época colonial, ¿ya? El virrey va a ser el representante del rey en América, por eso se llama virrey, porque va a ser una especie de rey en el nuevo continente americano. Y se va a Como nombrar parecía al vicepresidente, algo así. claro, pero en este caso va a estar encargado de cada uno de los virreinatos en específico del continente americano. Ya en esta época van a haber varios virreinatos en el continente americano. ¿Ya? El virreinato del Perú va a ser uno y uno de los más importantes, el virreinato del Río de la Plata, ¿ya? Donde va a estar considerado Chile, Uruguay y Argentina, ¿ya? El virreinato de Nueva Granada, que también va a estar más ligado al centro de América, en Colombia, Venezuela, ¿ya? Y el virreinato de México, ya que va a estar principalmente centrado en América del Norte. Ya todos estos virreinatos van a estar regidos y dirigidos por un virrey, que como les dije anteriormente, el virrey va a ser el representante del rey en América. Va a ser una especie de rey, pero en el continente americano, ¿ya? Y va a ser también la principal autoridad en el continente americano, ¿ya? Luego de eso va a venir el gobernador. Y el gobernador va a ser muy importante también, porque va a tener las mismas funciones que el virrey, pero específicamente restringidas a su virreinato. ¿Ya? Específicamente eso. Y luego van a estar los corregidores. ¿Ya? Los corregidores en este caso también van a ser una autoridad en los virreinatos, pero una autoridad un poco más baja. ¿Ya? Y luego van a existir también unas autoridades u organismos colegiados, que en este caso van a ser dos, ¿ya? La Real Audiencia, ¿ya? La Real Audiencia, que va a ser, en este caso un tribunal de justicia, ya que va a existir en América. ¿Ya? Va a ser un tribunal de justicia que va a existir específicamente en América, la Real Audiencia, y luego el Cabildo, que va a ser el organismo que va a representar a la comunidad constituida por españoles y criollos, que van a ser los que viven en nuestro continente americano, ¿ya? Y que en este caso van a ser los únicos que van a tener principalmente derechos en América, ¿ya? Los europeos y los criollos. ¿Ya? Ustedes recuerdan más o menos de lo que le pasaba en el colegio, qué eran los criollos y qué eran los peninsulares o los europeos. ¿Se recuerdan esa diferencia? ¿Qué es un criollo y qué es un peninsular o un europeo? ¿Significa ¿No? un adulto y un niño, algo así? ¿O no? No específicamente. ¿Saben ustedes cuál es la diferencia entre un criollo? ¿Qué es el criollo y qué es el ¿El peninsular? criollo no era los mestizos o no? No específicamente también, porque en este caso un mestizo, es una mezcla entre dos personas. ¿Ya? La diferencia entre un criollo y un peninsular es la siguiente. Un peninsular va a ser una persona que viene desde, en este caso, una península, que va a ser principalmente desde Portugal y desde España, y va a llegar a nuestro continente americano directamente, ¿cierto? Ese es un peninsular o un europeo. En cambio, un criollo va a ser un hijo de un peninsular que nace en el continente americano.
¿ya? Los criollos van a ser los hijos de los europeos que van a nacer en el continente americano. Y que obviamente al nacer en América no son directamente peninsulares porque, como les dije anteriormente, no vienen desde Europa, sino que nacen en América, pero que son hijos de los peninsulares, en este caso de los europeos, españoles o portugueses. ¿Sí? Esa va a ser la diferencia. Y cuando más adelante veamos la independencia de nuestro país, Profe, disculpe, me quedó una duda. Me enredé dígame, ahí con los criollos y los peninsulares. dígame. Es que, perdón, Mire, no le entendí bien. no entendió, ya vamos a repetir. Los criollos van a ser los hijos de los peninsulares que van a nacer en América. En cambio, los peninsulares van a ser los europeos que van a venir a nuestro continente americano. Esa es la diferencia, ¿ya? Los peninsulares son los, claros, los peninsulares son los europeos que vienen a América, y en este caso los criollos son los hijos de esos peninsulares que van a nacer y crecer en América. ¿Ya? Esa va a ser la diferencia. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Dudas, no? ¿O están muy perdidos con eso? ¿Les Profe, queda claro? una Dígame, consulta. dígame. Usted dijo los hijos que nacen en América. Sí. Pero en este Ya. caso solamente los hijos de los peninsulares son los criollos, ¿ya? Los hijos de los peninsulares, ¿ya? Que van a ser hijos entre peninsulares. Por ejemplo, si yo vengo desde Portugal o España con mi esposa, ¿ya? Y estamos en Chile, no sé, 10 años, y tenemos 2 hijos acá, ya esos hijos van a ser criollos. Pero en este caso, si yo como español tengo una relación con una indígena o una esclava y de esa relación nace un niño, él no va a ser un criollo, sino que va a ser un mestizo, porque se van a mezclar 2 razas diferentes, ¿ya? O sea, la raza de un peninsular con la raza de un indígena de América, Ya, profe, muchas gracias. ¿sí? Esa va a ser la diferencia. La diferencia es que los criollos van a ser netamente hijos de los peninsulares, o sea, de la relación que nace entre una mujer y un hombre desde Europa. En cambio, los mestizos son un fruto de las relaciones que van a tener los españoles o portugueses con los indígenas de nuestro continente americano. ¿Ya? Eso. Y como ustedes están viendo anteriormente, acá están las instituciones localizadas en España principalmente. Como les dije, ahí va a estar el rey, que va a ser la máxima autoridad. Entre los siglos XVI y XVII, los reyes pertenecieron a la familia de los Habsburgo, y en el siglo XVII a la familia de los Borbones. Ningún rey español nunca visitó América, ¿ya? O sea, en el periodo de la colonia, ningún rey de España visitó nuestro continente americano. Obviamente porque mandaron virreyes para que se hicieran cargo del continente americano, ¿ya? La casa de contratación, como les dije anteriormente, esta fue creada en Profe, 1504. ¿podría devolver el anterior para tomar el apunte de lo que era rey? Un poquito nomás, Ya. gracias. Muchas gracias, profe. Ya. Ya, vamos entonces con la casa de contratación. Como les decía anteriormente, la casa de contratación va a ser creada en 1504 y era el organismo encargado del comercio entre España y América y de controlar también el flujo de pasajeros que iban y venían de las Indias. La casa de contratación en este caso va a ser una especie de como una aduana, ya por donde debe entrar siempre lo que entra y sale, en este caso de España, va a pasar por la casa de contratación, y también el flujo de los pasajeros que venían e iban hacia el continente americano. O sea, va a ser una especie de aduana o una policía internacional de nuestra época. Ya esa va a ser la casa de contratación, que
que estaba encargada en este caso del control de las riquezas o el comercio que había entre España y América, y también de las personas que iban y venían entre ambos continentes. Luego, más tarde, también se va a crear el Consejo de Indias, en 1524, y este organismo que aconsejaba al rey en los asuntos de Indias en América, le va a hacer una proposición de leyes para el Nuevo Mundo y candidatos para ocupar los cargos de gobierno. Era también el máximo tribunal de justicia y dictaba las normas sobre el trato a los indígenas. Ya el Consejo de Indias va a ser como un consejero del rey, y ellos son los que van a sugerir quiénes van a ocupar los cargos más importantes en el continente americano. Y también cómo se debe manejar el tema de los indígenas en América, ¿ya? De hecho, muchos de los vejámenes o de los abusos que los españoles le hicieron a los indígenas en el comienzo de la colonización fue por culpa del Consejo de Indias, ¿ya? Luego de eso hubo una intervención por parte de la Iglesia en el Consejo de Indias para que el trato con los indígenas fuera más humanitario y no fueran maltratados, ¿ya? Y manoseados como un esclavo, o quizás menos que eso, ¿ya? De hecho, en esta época se contabilizaron muchas muertes por maltrato de parte de los españoles hacia los indígenas y que venían como orden del Consejo de Indias, ¿ya? Después de esto, sí, como les dije anteriormente, hubo una intervención de la Iglesia para que eso no continuara y hubiera un cambio en el trato hacia los indígenas de parte de los peninsulares, en este caso los españoles y los portugueses, ¿ya? Recuerden que lo que ustedes están viendo acá, lo que les estoy mostrando, aparece en el libro, ¿ya? En la página 46 están las descripciones de cada una de estas instituciones, ¿ya? Así que para que vamos avanzando. Ya. También van a haber instituciones que están localizadas en América, como les dije anteriormente. Y esa ya la revisamos, así que la vamos a ver rápidamente. Los virreyes, que eran los representantes del rey en América, ¿ya? Y que van a gobernar en su nombre extensos territorios llamados virreinatos y que debían mantener la autoridad española, ¿ya? Preocuparse de la defensa de la región a su cargo y de la expansión de la fe católica. Ya los virreyes, como les dije anteriormente, eran los representantes exclusivos del rey en América, o sea, eran una especie de reyes, pero en el continente americano. Luego van a estar los gobernadores, que gobernaban los territorios más pequeños que los virreinatos y que dependían militar y políticamente de estos. Duraban de 3 a 5 años en su cargo y estaban ubicados en lugares estratégicos y en regiones donde los indígenas se mantienen en estado de guerra. Los gobernadores recibían también el título de capitán general. Profe, ¿cuál está leyendo? Porque es así, porque no salía en la pantalla. Los gobernadores... ¿Sí, ahora sí? No, es que lo que estaba leyendo usted no salía en la pantalla, salió lo anteriormente. ¿Y ahora sale? Ahora sale. Ya. Lo que está leyendo eran los gobernadores. Primero los virreyes, que como les dije son los representantes del rey en América, y luego van a estar los gobernadores, que van a gobernar unos territorios más pequeños y que van a tener una duración de 3 a 5 años. La mayoría de estos gobernadores van a ser enviados a los lugares donde los indígenas van a tener más conflicto y van a estar más en guerra con los españoles, ¿ya? En nuestro país va a ser ese caso. Acá va a haber un gobernador y un capitán general a cargo de nuestro territorio, principalmente por el tema del conflicto que van a tener los españoles con los indígenas en el sur, específicamente con los mapuches. Ya es por eso que se va a nombrar primero a Diego de Almagro y más tarde a Pedro de Valdivia como el gobernador y el capitán general de Chile. ¿Ya? Luego, como les dije anteriormente, van a estar las otras instituciones, la Real Audiencia, que va a ser el Tribunal de Justicia que funciona en América y va a funcionar en virreinatos y gobernaciones. Y por último, el Cabildo, que va a ser una institución que va a existir en cada ciudad, y era la única institución elegida por los vecinos. Obviamente solo eran vecinos quienes tenían tierras en la ciudad, por lo tanto solo la aristocracia o sector predominante. Sus atribuciones eran recoger las inquietudes de las ciudades. Ya lo que hacía en este caso el cabildo
era hacer una especie de reunión con todas las personas, perdón, que vivían en el territorio, pero como dice ahí específicamente, solo con las personas que tenían tierras en la ciudad, o sea, con las personas más ricas. Y este cabildo recogía las inquietudes de estas personas para después darle una carta al virrey, y también después esa carta iba directamente al rey para que él estuviera al tanto de las inquietudes de las personas que vivían, en este caso, en los territorios de América. ¿Ya? Esa va a ser la función del cabildo. Una especie de reunión de junta de vecinos que en este caso le va a entregar las inquietudes a un alcalde para que él esté al tanto de las inquietudes de los vecinos y pueda hacer algo con los problemas que ellos tienen. Ya se lo llevamos así como a lo más práctico y lo más cercano, es como eso. ¿Ya? Vamos a avanzar. Ya. Aquí están los virreinatos que yo les mencionaba anteriormente. Va a estar el Virreinato de México. Aquí se nombran solamente los dos más importantes. El Virreinato de Nueva España, que va a estar ubicado en México, y el Virreinato del Perú, que va a estar ubicado en Lima y que va a corresponder a todos esos territorios. Luego de eso va a haber una división, ya, y se van a nombrar dos virreinatos nuevos. Ya, entre el siglo XVI y XVI, los monarcas españoles de la dinastía de los Habsburgos crearon dos virreinatos. El de Nueva España, fundado en 1535, y el localizado en México, y el Virreinato del Perú, que está ubicado obviamente en Lima. ¿Ya? Cada virreinato estaba integrado por diversas gobernaciones. El Reino de Chile formaba parte del Virreinato del Perú. ¿Ya? Nosotros éramos parte del Virreinato del Perú como país, ¿ya? Porque el Virreinato del Perú estaba principalmente en una parte desde el sur del continente hasta el centro, ya desde Centroamérica hasta el sur del continente americano. Y la otra parte era el Virreinato de Nueva España, que estaba principalmente en México y parte de Norteamérica. ¿Ya? Eso también se lo había mencionado antes. Y luego, como les dije, se crearon dos nuevos virreinatos. Uno va a Profe, un ser poquito el de anterior, perdón, un poquito, Ya. solo un poquito. Sí, no se preocupe. Por mientras voy a explicar lo otro, ¿ya? Como les dije en un principio, solamente habían dos virreinatos, pero después se van a agregar dos más, que van a ser el virreinato de el Río de la Plata, o el Virreinato de la Plata, que va a abarcar Argentina, Uruguay, ¿ya? Gracias. Y también a los paraguayos, y la otra parte que va a ser el Virreinato de Nueva Granada, que va a estar ubicado en Colombia específicamente. ¿Ya? Como dice ahí, Nueva Granada, que está el Virreinato de Nueva Granada, que va a estar acá, y luego el Virreinato de La Plata, que va a comprender Argentina, Uruguay y Paraguay. ¿Ya? Que van a ser los dos nuevos virreinatos que se van a crear en el siglo XVII, específicamente en 1717 y 1776. Estos dos nuevos virreinatos se crearon con la misión y el objetivo, obviamente, de mejorar la administración, en este caso, de los españoles en América. Como podemos ver anteriormente, voy a volver atrás, ¿ya? Los dos virreinatos que se crearon en un comienzo eran muy extensos, lo que hacía que la administración del territorio o de los dos territorios fuera más compleja porque eran muy extensas. Ya por eso se toma la decisión de parte de los españoles de dividir estos dos virreinatos y crear dos nuevos para poder mejorar el control sobre el continente y también mejorar la administración tanto de los recursos, ya el comercio y principalmente de los territorios. Ya esos fueron los objetivos principales de esta división del territorio en 4 virreinatos y no en 2 como ustedes vieron anteriormente. ¿Ya? Y acá hay un mapa muy ilustrativo, ¿ya? Que dice que así quedó América en su administración política en 1810, cuando finaliza el periodo colonial en Chile. ¿Ya? Aquí ustedes pueden ver el Virreinato del Río de la Plata, el Virreinato del Perú, el Virreinato de Nueva Granada, ¿ya? Y más arriba estaba el Virreinato de Nueva España, que va a ser el de México. Luego de eso, la creación de los nuevos virreinatos tuvo un impacto en el Reino de Chile, que sufrió la pérdida de la provincia de Cuyo,
incluyendo lo que hoy es San Juan y Mendoza, y la República Argentina. Regiones que pasaron a pertenecer al Río de la Plata, como ustedes pueden ver acá, ¿ya? Todos esos territorios antes correspondían al Reino de Chile, pero con esta nueva división de nuestro continente se van a perder esos territorios y van a pasar al virreinato del Río de la Plata, principalmente Argentina. ¿Ya? Y como ustedes pueden ver ahí, esa va a ser la nueva organización y la administración del continente americano, principalmente a la parte que le correspondió a España luego de un tratado que dividió el continente en dos partes. Una parte se la entregó a España y la otra parte a Portugal, que es lo que ustedes pueden ver acá, que principalmente tiene relación con Brasil. ¿Ya? Acá hay un video, pero la última vez que intentamos ver el video no se veía muy bien porque como que se pegaba, así que no lo vamos a ver, ¿ya? Hasta aquí, dudas, consultas, ¿ya? De lo que estamos viendo, de la época colonial, del dominio español en América. ¿Tiene alguna duda, alguna consulta? Por el momento no, profe. Está bien, Ya, buena la súper- clase. Ya, súper bien, gracias. Luego de eso va a venir otra parte de la colonia que tiene relación con el mestizaje, ¿ya? O el surgimiento de una sociedad mestiza, ¿ya? Como le dije anteriormente, va a existir un cruce de razas y de culturas, principalmente entre los europeos y los indígenas, o los europeos y los zambos y los negros, y todas esas mezclas que van a nacer en esta época con la mezcla de las etnias y también las submezclas que van a dar origen a los nuevos habitantes del continente americano. Ya, si pensamos hoy día en América, vamos a pensar inmediatamente en un continente mestizo. Todos nosotros vamos a tener una parte importante de una sangre indígena y también una parte, algunos más importantes, otras menos, de algún habitante de Europa. Hoy quizás vamos a ser netamente mestizos, ¿ya? Vamos a ser hijos de dos mestizos, etcétera. Ya, si pensamos en América, siempre debemos pensar en un continente mestizo, ¿ya? Una mezcla importante entre los indígenas y los europeos. Y una serie de hechos, como dice ahí, fueron delineando los principales rasgos de la naciente sociedad chilena, algunos de los cuales se manifiestan hasta hoy. Entre ellos podemos identificar, por ejemplo, el mestizaje, la administración, la economía, la guerra de Arauco y la Iglesia Católica. Todo eso viene desde la época colonial y hasta el día de hoy tiene una fuerte repercusión en nuestro país, principalmente el tema del mestizaje, la administración y la economía. Nosotros hoy día todavía, si bien existe un poco de descentralización, la mayoría de las cosas las encontramos en las capitales, y esto viene desde la época colonial, de buscar una concentración del poder en las capitales o en el centro de las ciudades, ¿ya? Hoy en día en Chile es un país muy centralista, ya aunque se diga que no y se quiera esconder eso, Chile es muy centralista. De hecho, el dicho que Chile dice también que... es muy mestizo, profe. Sí, también, por supuesto. Es muy Si nos mestizo, hay vamos- de mucha raza acá en Chile. Por supuesto, si nos vamos, bueno, hasta hace poco Chile era un país mestizo, pero netamente mestizo en lo indígena y lo europeo. Ahora con la llegada de los inmigrantes a nuestro país, esta mezcla se vino a enriquecer y tenemos también ahora una mezcla de razas bastante interesante y que va a enriquecer también no solamente en lo cultural, sino también en lo étnico y también en muchas otras cosas. Ya Chile está muy caracterizado por no tener mucha influencia negra en sus raíces o en su raza. Ya principalmente porque la mayoría de los esclavos que venían a Chile se morían antes de llegar a nuestro continente, perdón, a nuestro país, o ya cuando estaban acá se morían de alguna enfermedad o principalmente de frío. Chile era el último país del continente, y todavía lo es, y estaba muy aislado del resto de los países, principalmente del Perú y de Buenos Aires, que eran grandes urbes.
¿ya? Y es por eso que no se dio mucho el tema de los esclavos negros acá en nuestro país, a diferencia de, por ejemplo, los países como Colombia y los países que están ubicados más al centro del continente, que tienen una influencia importante de, de la raza negra, en este caso principalmente derivada de la esclavitud. Ya en Chile la esclavitud no se ocupó mucho por las razones que leí anteriormente, y también porque existía una mano de obra importante indígena que fue utilizada por los españoles. A diferencia, por ejemplo, del caso de Brasil, que sí existe una fuerte relación de la esclavitud negra con el mestizaje y la raza, principalmente que ustedes pueden ver en Brasil. En Brasil existe una, una, en este caso, unas cruzas de etnias muy importantes y que se pueden ver claramente. Existe una influencia importante de los italianos en Brasil, pero también de los esclavos negros, y que van a también a derivar principalmente en lo que hoy día podemos ver en las personas en diferentes partes de Brasil. Obviamente, muy marcadas también en regiones de Brasil más que en otras. Por ejemplo, en Minas Gerais se puede ver, por ejemplo, más personas de raza negra o descendientes de esclavos que en otras partes más céntricas de Brasil. Y eso tiene relación principalmente porque en Minas Gerais existía una mina y la mayoría de las personas que trabajaban en esa mina eran esclavos traídos desde África. O porque también podemos explicar que la mano de obra en Brasil era muy baja porque los indígenas, con la llegada de los españoles, pero principalmente de los portugueses, buscaron una huida de eso, y en vez de Profe, enfrentarlos consulta. huyeron. Dígame. Antiguamente las esclavas, elegían esclavas que eran súper bonitas y las contrataban como dama de compañía para algunos gobernantes de esa época. O sea, las contrataban, las obligaban, porque como eran esclavas podían hacer lo que quisieran con ellas. Ya existía como esa dependencia de parte de los peninsulares, tanto españoles como portugueses, de que tomaban a un esclavo y el esclavo les pertenecía a ellos, entonces podían hacer lo que querían con ellos porque eran un objeto más que una persona. En el caso de Brasil, por ejemplo, se dio más el tema de la esclavitud, por lo que como les estaba comentando, que los indígenas, al ver la llegada de los portugueses, buscaron un escape y se escaparon hacia la selva, hacia el Amazonas, y se escondieron. Por eso no existía una mano de obra indígena y tuvieron que traer muchos esclavos hacia Brasil principalmente para trabajar, y por eso existe también una gran influencia de la raza negra en Brasil, como también en Colombia, ya Venezuela, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y obviamente cuando existe un cruce de razas donde existe una gran influencia indígena como en nuestro país y la llegada de los españoles, va a existir inminentemente un mestizaje. ¿Ya? El mestizaje surge como un nuevo orden en los ámbitos político, económico, social y cultural, que fue el resultado de la fusión de culturas con aportes americanos, europeos y africanos. De esta fusión nacieron los pueblos americanos, nuestra América mestiza de hoy. Ya como les explicaba antes, nuestro continente es 100% mestizo. Son muy pocos las personas que viven en nuestro continente aún que sean descendientes netamente de un peninsular. Ya son muy pocos, la mayoría son mestizos, mezcla entre peninsulares indígenas o peninsulares y personas de raza negra o africana. ¿Ya? La administración se caracterizó por la instalación de instituciones de origen español en el territorio, como fue el Cabildo, en la Real Audiencia, los gobernadores y los virreyes que estaban en América. Todo eso ya lo vimos. Y la economía se va a sustentar bajo el alero de la hacienda. Eso también es importante, la figura de la hacienda, ¿ya? La que se consolidó como una unidad económica de índole rural y que fue preponderante en el territorio nacional, la que representaba múltiples facetas y características, llevando a la postre a la desaparición del sistema de encomienda. ¿Ya? Más adelante el sistema de la hacienda va a reemplazar a la encomienda. La encomienda va a ser el sistema del trabajo de los indígenas
que va a ser instaurada por los españoles. Luego eso se va a reemplazar por la hacienda, ¿ya? Ya se va a hacer ese cambio de la encomienda a la hacienda, y esta figura de una hacienda va a existir en Chile hasta el día de hoy en algunos casos, ¿ya? Luego de eso va a venir la guerra de Arauco, principalmente el enfrentamiento entre los indígenas del sur y los españoles, ¿ya? Y que va a definir un límite y una frontera específicamente en el río Biobío, como también el desarrollo de relaciones como fueron los parlamentos y desarrollo del comercio fronterizo. En cuanto a las instituciones, la Iglesia mantendrá una importante sustancia en América, principalmente en lo que respecta a la instauración de modelos y normas de comportamiento social. Además, seguirá teniendo un rol fundamental en el proceso de evangelización forzosa de los pueblos indígenas, como educacional en la población criolla indígena. ¿Ya? Esto es importante. En este caso, la Iglesia va a tener dos roles fundamentales y va a haber una división importante de la Iglesia en el continente americano. ¿Ya? Va a haber una parte de la Iglesia que va a buscar una evangelización principalmente por la fuerza, y va a ser una evangelización marcada por sangre, ¿ya? Principalmente van a buscar una evangelización por la fuerza de los indígenas, y cuando esta no se daba de forma pacífica, inmediatamente se incurría a la guerra o a la matanza o al abuso de los derechos de los indígenas. Esa va a ser una parte de la Iglesia en América. Otra parte tiene relación con los derechos de los indígenas y que va a estar principalmente liderada por los jesuitas. Los jesuitas van a ser importantísimos dentro del continente americano porque van a ser una orden que va a velar principalmente por el derecho de los indígenas. De hecho, los jesuitas van a ser enviados por los españoles a América en un rol de evangelización, pero ellos se van a juntar con los indígenas y van a tener una muy buena relación con ellos, y van a terminar siendo unos aliados de los indígenas más que unos enemigos. De hecho, muchos de los jesuitas que vienen a América se quedan en las comunidades indígenas para defenderlas de, en este caso, los abusos de los españoles, ¿ya? Y esa es una parte importante también de, en este caso, la Iglesia en el continente americano. Ya van a haber dos partes, una parte mala, ya que tiene que ver con la evangelización por la fuerza y por la sangre, y otra parte más buena y más positiva que tiene que ver con la defensa de los Profe, jesuitas a los consulta, indígenas cuando usted dice principalmente. iglesia de fuerza, significa que, ¿cómo le puedo explicar? Dígame. ¿Era una iglesia que pasaba a llevar a todos los seres humanos, algo así? Claro, en este caso, por ejemplo, en este caso la evangelización en América, en un comienzo, al principio de la colonización, se da bastante fuerte. La orden de los españoles y principalmente del rey era que tenía que existir una evangelización, ya sea por la buena o por la mala, por decirlo así, ¿ya? Por la razón o por la fuerza. Si no se intentaba por la razón, tenía que ser por la fuerza, ¿ya? Pero luego, en una segunda etapa, cuando llegan esta orden, principalmente los jesuitas, los franciscanos también en algunos casos, pero principalmente son los jesuitas, ellos se van a dar cuenta que el rol de la Iglesia en América no era el que ellos pensaban, ¿ya? Porque ellos pensaban que venían a buscar una evangelización como en buenas lides, ¿ya? O sea, en paz, ¿ya? Pero ellos al llegar a América se van a dar cuenta que la Iglesia va a ser una institución muy cruel con los indígenas, principalmente con los que no quieren buscar una evangelización. Es por eso que en este caso los jesuitas van a tomar una parte importante de los derechos de los indígenas y se van a poner de parte de ellos, principalmente entre 1600 y 1700. Luego los españoles se dan cuenta de eso y emiten una orden de una expulsión de los jesuitas del continente americano. ¿Ya? ¿Por qué? Porque muchos de los jesuitas se quedaron en estas comunidades, van a aprender los idiomas de los indígenas y los van a defender de los abusos de los españoles principalmente, ¿ya? Entonces, como les decía, se dan esas dos partes de la visión de la Iglesia. Una más como firme y de
de una evangelización por la fuerza y otra más humanitaria y de la defensa de los derechos de los indígenas, principalmente por parte de la Orden de Jesús, que son los jesuitas, ya que para mí son una de las órdenes más importantes porque son la orden más culta, más estudiada de la Iglesia Católica y también más humanitaria, que siempre busca el bien común más que otras cosas. ¿Ya? Acá está centrado principalmente en la guerra, ¿ya? Que se dio entre la guerra defensiva, que se da entre los indígenas y los españoles. Y acá, como pueden ver, una figura de un jesuita que va a buscar una disolución de los indígenas como esclavos, ¿ya? Porque en un principio los españoles van a tratar a los indígenas como esclavos y principalmente van a ser los jesuitas los que van a impulsar que los indígenas ya no sean esclavos de los españoles, sino que pasen a ser unas personas con derechos libres. ¿Ya? Ya. De acá vamos a empezar ya con temas un poco más específicos que van a ser las mezclas o el mestizaje que se va a dar en América. Y con esto vamos a finalizar. ¿Ya? Esto también lo pueden encontrar ustedes en la página 48 del libro, donde ustedes pueden ver los Profe, yo estamentos. aún no tengo el libro, Ah, ya. por si acaso. Ya, muy bien. Ahí ustedes pueden ver algunas de las características de estas razas principalmente. Pero lo que sí va a existir mucho en América, principalmente en Chile, como le dije anteriormente, en Chile va a haber una mínima presencia de la raza negra o esclavo africano, sino que el 95% va a estar más presente con españoles e indígenas. Ya los españoles obviamente van a ser los que van a mandar y los que van a tener derechos y también mucho poder dentro de nuestro país, y luego van a estar los indígenas, ¿ya? Que van a ser la base de nuestra raza y de nuestro mestizaje. ¿Ya? Los indígenas podían disfrutar de sus propios bienes, cultivar sus tierras, criar ganado y comerciar sin las restricciones impuestas a mestizos, mulatos o negros. En efecto, la nobleza aborigen se relacionó con los grupos dirigentes hispanos y pudo conservar ciertos privilegios. Así, por ejemplo, estaban exentos del pago de tributos y sus hijos fueron educados en colegios especiales vinculados a las órdenes religiosas. ¿Ya? Luego van a estar los negros, ¿ya? En la base de la estratificación social estaban los negros traídos como esclavos y los que eran considerados propiedades de sus amos, como les mencionaba antes. No se les daba el derecho a la libertad, no se les pagaba por su trabajo y sus hijos eran también esclavos. Tuvieron muchas limitaciones como prohibición de portar armas, andar de noche por la ciudad, montar a caballo o tener indígenas a su servicio. Aunque en algunos casos el tipo de trabajo que desempeñaron presentaba una posición social superior a la del indígena, por ejemplo, como trabajador de la casa o como un mayordomo. Ya como les dije, los negros van a ser principalmente los esclavos en el continente americano y van a tener muy pocos derechos al ser esclavos. Y sus hijos también van a ser esclavos hasta que se cree una ley que va a terminar con esta injusticia. ¿Ya? Y acá va a estar el mestizo, que va a ser el protagonista de la época colonial. Desde el principio de la colonia apareció un nuevo grupo que va a ser el mestizo, ¿ya? Y que son los hijos de la unión de un hombre y una mujer de diferente raza. A los hijos de blancos con indias o de indios con blancas se les llamó mestizos. Su origen bicultural le dificultó su integración social, ya que no pertenecían a ningún grupo étnico en particular, pero paulatinamente su número se constituirá en el más numeroso. Muchos de ellos estaban constantemente buscando trabajo como jornaleros, ya que no poseían un trabajo estable. Algunos se dedicaban a la artesanía, como plateros, zapateros, sastres y costureras, tejedores, sombreras o alfareros. Otros eran pequeños comerciantes, arrieros, cargueros, carboneros, carboneras, aguadores, etc. Y otros vivían en el campo como peones de las haciendas y el resto trabajaba en minas, ¿ya? Como le dije anteriormente, y con esto vamos a finalizar, el
mestizo va a ser un protagonista importante de esta época colonial, principalmente porque va a ser la raza de mayor número en Chile, ¿ya? Los mestizos van a ser uno de los protagonistas de esta época colonial en Chile, principalmente por eso, porque tenían una presencia importante dentro de nuestro país, ¿ya? Luego van a haber otros roles. Y acá está principalmente como el tema de las mezclas de, la mezcla en este caso de las razas, ¿ya? Y con esto vamos a terminar, ¿ya? ¿Alguna duda, alguna consulta de la época colonial, de cómo se dio, de cómo se va a dar, en este caso, la vida, la época colonial en el continente americano? ¿Dudas, consultas? ¿Dudas, consultas? No, profe, está claro. Ya, súper bien. Súper bien. Estaba muy buena la clase, profe. Ya, muy bien. Qué bueno que le haya gustado. Estos temas son de repente medio complejos y ojalá los pudiéramos tener en clases presenciales, pero no se puede, ¿ya? Ya, súper bien. Ya, recuerden, cualquier duda o consulta me la hacen. Ya vamos a ir avanzando rápidamente porque nos quedan pocas clases. Ahora que se adelantaron las vacaciones de invierno también, quizás tengamos una semana menos de clases. Así que vamos a tener que ver todo eso, ¿ya? Nada, que esté muy bien. Buenas noches. Espero que la clase les haya gustado y que hayan entendido más o menos cómo se desarrolló el tema de la colonia en nuestro continente y principalmente en nuestro país. Igual, profe, muchas gracias. Nos Igual, vemos. Que profe. tengan buenas Buenas. Que esté muy noches. bien. Gracias. Chao. Gracias, profe. Buenas noches. Chao, que esté muy bien. Buenas noches.